amigos y amigas y hermanos que nos ven a través de la señal de la bendición de Dios, muchísimas gracias. Hay algún hermano que nos visita, alguna familia, muchísimas gracias por usted. Qué agradecidos estamos con Dios y con usted por apartar tiempo para estar en la presencia de Dios. Decimos un amén. Primera Juan capítulo 1 versículo 7 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Repita conmigo, por favor. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oremos, Padre, gracias por tu palabra que es vida, tu palabra que no regresa vacía, tu palabra que produce fe, tu palabra que tú respaldas con las señales que la siguen. Palabra que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige y nos instruye. Gracias por la obra gloriosa del Espíritu Santo que respalde esta palabra que no regresará vacía. En el nombre de Jesús te ruego por aquellas personas que están esperando sanidad para su cuerpo, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, una palabra profética. Tú que escudriñas los corazones y conoces las intenciones del mismo, háblanos conforme a nuestra necesidad. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. La sangre de Jesús. Diga conmigo, por favor, la sangre de Jesús. Quisiera sobre todo pensar en dos partes principales sobre el tema central. ¿Cómo fue derramada la sangre de Jesús y qué hace la sangre de Jesús por nosotros? Cuando hablamos primero de cómo fue derramada la sangre de Jesús, según Lucas 22, 42 al 44, encontramos que según el texto del médico Amado en su evangelio, resumiendo la parte del texto, se dice que de acuerdo al testimonio del texto, esas gotas de sudor que Cristo derramaba en el monte Getsemaní se convertían en gotas de sangre. Entonces podemos decir que al hacer un análisis en la parte científica, la tensión naturalmente de la muerte era tan fuerte que los vasos sanguíneos del rostro del Señor se rompieron y se mezclaron con el sudor. ¿Ya encontró lo que dice Lucas? Claro que sí. Ahí vemos el testimonio y por cierto que es el único apóstol del Señor que testifica de ese acontecimiento. Todos lo mencionan, la oración de Mateo, Marcos y del testimonio del momento en que Cristo oraba, orando al Señor, orando fortaleza, diciendo: mira que pase esta copa no como yo quiero, sino como tú. Y luego dice el testimonio del cual nos estamos deteniendo un poco. Me llama la atención si leemos desde el versículo 39: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga con mi voluntad sino la tuya. Y se le pareció un ángel del Señor para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y en su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Una manera o una forma en que fue derramada la sangre de Jesús antes de llegar al Calvario. Segundo,
derramó su sangre a través de una corona de espinas, eso dice Mateo 27, 29. La corona que le pusieron rasgó su frente y ahí naturalmente hirió su piel y comenzó el Señor antes de llegar a la cruz a derramar su sangre. En tercer lugar, la sangre de sus azotes o latigazos, como lo menciona Isaías 53:5. Me llama la atención esto como parte del testimonio de Isaías, que profetiza años antes de la muerte del Señor, diciendo esta verdad que es digno de recordar y de esta manera despertar una actitud de agradecimiento, ser más agradecidos con Dios, manifestar más una actitud de reconocimiento a Dios y de esta manera no solo ser agradecido, sino entregar nuestra vida a Dios y ser una persona con deseo de servirle. Dice el texto 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo y nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Los azotes en su espalda es algo que debemos hacer un momentito de meditación al respecto, porque muchas veces somos muy fríos. En otras palabras, con respeto, no somos muy desagradecidos. Nos olvidamos del valor del sacrificio de Cristo en el Calvario. Nos convertimos en personas muy pasivas. No nos interesamos en congregarnos, no nos interesamos ni en orar, no nos interesamos ni en compartir la palabra de Dios, hasta grado que es hasta un riesgo estar viviendo con una moral, una doble moral. Y ahí es donde vemos aquellas expresiones tan lastimosas. Ya no quiero congregarme, ya no quiero seguir al Señor por esto y esto y esto. ¿Cómo que el Señor te ha hecho un mal? ¿Cómo que el Señor te ha ofendido? Él lo único que hizo por ti fue dar su vida. Desde un momento que determinó, y lo había dicho antes, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él vino a buscarte y se dio para salvarte. Si lo crees, ¿por qué no le das una palma al Señor? Tú que estás en casa ahí, que un tiempo fuiste cristiano, cristiana, y ahora le has dado la espalda al Señor. Esta palabra es para que hoy reflexiones. Que hoy reflexiones y regreses al camino de Dios y le digas: Señor, reconozco tu sacrificio. Por ello, como testimonio, en tercer lugar, la sangre del Señor fue derramada por esos azotes o latigazos, como lo dice Isaías, donde dice que Él también llevó nuestras dolencias. En cuarto lugar, la sangre del Señor fue derramada en la cruz del Calvario, cuando Él estaba clavado, pero antes de estar en la cruz, su sangre comenzó a ser derramada. Clavos en sus manos, sangre. Clavos en sus pies, sangre. Y una lanza que traspasa su costado, sangre. Y ahí entonces, cuando tenemos una idea sencilla, pero de mucho valor, cómo fue derramada la sangre de Jesús, entonces enfocamos la parte central que hace la sangre de Jesús por nosotros. Y ahí es donde encontramos que Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre. En otras palabras, entonces, la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesús tenemos redención. Es decir, redención viene del verbo redimir, y redimir significa volver a comprar. ¿Qué significa esto? Cristo te compró con sangre. Quiere decir que tú no eres del baratillo. Tú tiene un precio que no es oro ni plata, tiene su lugar el oro y la plata, pero tú y yo tenemos el precio de la bendita y gloriosa sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él sea la gloria, a Él sea honra hoy y por los siglos de los siglos.
Cuando entres a ese desánimo, a esa vida informal de querer seguir la corriente del mundo porque otros corren para donde quieran y te dicen, mira, yo voy a la parranda, yo voy para un lado y otro y no me pasa nada. No es un asunto de que no pasa nada. Tarde o temprano, Dios lo alcanzará. La Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y tú y yo somos llamados a seguir a aquel que nos compró. Somos propiedad del Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando este este grupo de creyentes se quería distanciar del centro del sacrificio de Cristo, también el Espíritu Santo trató de enfatizarles que es por la sangre del Señor que tenemos redención. Si tú lees Hebreos 9:12, te darás cuenta que el apoyo testimonial del valor de la sangre de Jesucristo, en ser un creyente humilde, sencillo, estable, pero de mucho valor para Dios, estable en las cosas de Dios y de mucho valor ante la presencia del Señor. Dice Hebreos 9:12 de la siguiente manera: y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, porque está hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran símbolo o tipo de la muerte de Cristo, sino por su propia sangre. Oiga eso, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa él? Que Él no se arrepiente haber venido a buscarte. Eterna redención. Él no se arrepiente de haber derramado su sangre en el Calvario para comprarte. Él no se arrepiente de haber sufrido azotes, corona de espinas, maltratos, desprecio y rechazo y hasta la muerte, sencillamente porque Él se había propuesto en su corazón alcanzarte y salvarte. Por ello es que dice el profeta Malaquías que tú eres un especial tesoro para el que dio su vida por ti. Si lo crees, por favor, nunca te sientas desestimado, nunca te sientas que alguien no te ama. Siéntete estimulado de parte de Dios, porque Dios te dio lo mejor que Él tenía. Segundo lugar, o número 2, la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús todos nuestros pecados son perdonados. Diga, todos mis pecados son perdonados. ¿Sabe cuál es el pecado que Dios no perdona? El que no confiesas. No te olvides que la Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera. Puedes andar culpando al diablo si quieres, que Dios lo reprenda. Puedes culpar a quien quieras, pero eso no te hace evadir tu responsabilidad. Tu responsabilidad. Porque el tarde o temprano o el día que Dios nos llame, tú y yo vamos a dar cuenta de nuestra vida. Por eso es que Pablo dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, cuando Proverbio 28:13 dice, el que encubre su pecado no prospera, pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Si yo perdono al que me ofendió mientras participo de la Santa Cena, después de la Santa Cena sigo igual, eso no se vale. Mire lo que dice la palabra del Señor en el capítulo del texto que nos tomamos, capítulo 1, versículo 7 al 9 de Primera Juan. Retorno al texto que tomamos. Dice, pero si andamos en luz, es andar en obediencia, consciente a quien es el vivo. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué andamos en luz? Porque ante Dios no hay nada oculto. No hay nada. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿a quién tenemos que confesar nuestros pecados? Al que dio su vida por nosotros. Él es, número uno, es fiel, porque conoce nuestra condición, sabe que somos material humano
frágiles. Y es justo para perdonar. ¿Por qué es justo? Porque Él no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Él se propuso venir a buscarte y alcanzarte. Él no derramará su sangre solo por derramar su sangre. Él no dejó el cielo solo por dejar el cielo. Aun cuando el apóstol dice que siendo rico se hizo pobre, para que su pobreza tú y yo seamos enriquecidos. Tú no puedes pagar por el perdón de tus pecados. Tú no puedes pagar por el perdón de ofensas. Lo hizo el Señor Jesucristo. Pero lo único que tú tienes que reconocer, que el que no conoce pecado por nosotros lo hizo pecado, y que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Si lo cree, darle esas palmas al Señor Dios Todopoderoso. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque la palabra siempre viene a ser como lámpara a nuestro diario caminar. Claro que sí. En el equipo de trabajo donde tú estás hay alguien que te critica, se burla de ti. Tienes un vecino que te tira piedras, ¿verdad? Ocupa esas piedras para empedrar algo ahí. Cuando pasen ahí el proyecto de arreglo de calles, esas piedras que el vecino te tira, ocúpalas para decirle a los señores que van a arreglar la calle, aquí hay piedras. Tómela por el lado bueno. Trate la manera de poner, o tratemos la manera de poner por obra lo que dice el profeta. Cada uno ayudó a su vecino y le dijo a su hermano, esfuérzate. Ese es parte naturalmente del resultado del milagro del Señor, porque tarde o temprano podemos ser sorprendidos. No te olvides que un poco de levadura leuda toda la masa. No te olvides que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, también las amistades provocativas que buscan provocarte, si tú no estás blindado y cubierto con la sangre de Cristo, puedes ser sorprendido. Pero bendito sea Dios, porque en Él tenemos redención y en Él tenemos perdón de pecados. Puede darle una ofrenda de palmas al Señor para su gloria. Amén. Entonces, por la sangre de Jesús tenemos redención, es decir, Él nos volvió a comprar, somos propiedad de Dios. Por la sangre de Jesús, todos nuestros pecados son perdonados, si los confesamos. Y esto implica entonces, porque el texto mismo dice, si andamos en luz, es decir, si andamos en obediencia, si estamos conscientes que le servimos. Pero número 3, por la sangre de Jesús somos justificados. En otras palabras, hechos justos, tal como si nunca hubiésemos pecado. Estamos vestidos con justicia, la justicia del Señor Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 9, dice Romanos 5, 9 de la manera siguiente. Romanos 5, 9 dice, pues y mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es cierto que Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego apela el apóstol y dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Porque ahí nace lo que le llamamos el nuevo pacto, el pacto de gracia. El pacto bendito de que no hay pecado que Dios no pueda perdonar si lo confesamos. Alguien me dice entre paréntesis o entre comillas, pero del pecado que dice la Biblia que no tiene perdón en este siglo y en el venidero, hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya lo hemos tratado y hemos explicado que eso viene por atribuir la obra de Dios al maligno. Eso dijo Jesús.
pero sobre todo lo aplicó en un término farisaico, es decir, fariseo. En otras palabras, alguien que esté consciente. A eso se le llama un creyente apóstata, alguien que se apartó de lo recto, alguien que es consciente de lo que antes profesó, pero se le pasó no la mano, se le pasó el ego, el orgullo, la envidia, y ahora lo que hace es blasfemar contra las cosas de Dios. Pero como nosotros no conocemos el corazón, solo conoce Dios, que sea Dios que se encargue. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si la Biblia dice, pues mucho más, como dice en garantía, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué implica entonces? Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, cuando declaramos que por la sangre de Jesús somos justificados, en otras palabras, la persona que confía en Cristo llega a ser en Cristo todo lo que Dios requiere que esa persona sea. Y esto implica entonces lo que yo les dije a ustedes el domingo reciente: usted es lo que Dios dice que es, y usted será lo que Dios dice que será. Si lo cree, amados, ahora somos hijos de Dios, y hasta hoy no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le vemos tal como Él es. Terminamos ahí. Crea lo que Dios dice que usted es, y crea lo que Dios dice que usted será. Eso lo va a ayudar a blindarse los oídos, palabras necias. ¿Sí? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero con negarlo está diciendo que hay, porque lo está negando. Y ahí entonces en el número 4, por la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios, el cual ahora, para obtener misericordia, por el cual Jesús derrama su sangre para limpiarnos, Él derrama su sangre para santificarnos, y de esa manera nos presentamos a la presencia de Dios por Jesucristo, limpios por su sangre, como que nunca hemos pecado. Y es lo que he reiterado siempre: nos cuesta, aceptamos que Dios nos perdonó, aceptamos que Él nos salvó, pero cuando decimos que Dios jamás me acordaré de tus pecados, nos cuesta. El diablo le tira lodo, perdón la frase, para que tú te recuerdes de tus pecados anteriores o pasados. El pasado es pasado, a Dios no le interesa. Pero Dios quiere que tú pienses como Él, porque Él es tu Padre. Es que como cuando el enemigo busca decirte, mira lo que hiciste tú, y ya en el Evangelio, mira lo que cometiste, mira lo que has hecho. Como que te está diciendo, todavía estás endeudado con Dios. ¿Sí? Seguro. Y eso, como que estás diciendo, Dios miente. Dios nunca miente, ni nunca ha mentido ni mentirá. Por eso Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad reflejada en la palabra. Como este término del cual estoy hablando se ve en Hebreos, que algunos querían seguir practicando los sacrificios del Antiguo Testamento, como estando inseguro que la sangre de Jesucristo era insuficiente para salvación, para redención, para justificación y para garantía de limpieza en el término espiritual. Querían seguir practicando, es decir, ritos pasados, ejercicios religiosos pasados, como diciendo, la obra de Cristo en el Calvario no fue completa. Déjeme decirle, para que usted sea salvo, lo que usted necesita es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Eso es lo que usted necesita para ser salvo: recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, confesar sus pecados, creer que la sangre de Cristo lo limpia, creer que Dios lo perdona, y no solamente lo perdona, perdón es olvido, pero su sangre lo limpia. Dice amén, iglesia, por favor.
Gloria al nombre de Cristo, nuestro Rey y Salvador. Hebreos 10, 19 al 20. Hebreos 10, 19 al 20. Es algo así que viene a algunas ocasiones. No voy a ir este día a la iglesia porque hay Santa Cena y no me he sentido bien esta semana. Por favor, no ofenda a Dios. No voy a tomar la Santa Cena porque peleé con... Y ahí lo tiene a la par, no lo vea, por favor. No, yo digo, ya no peleo. Pero me enojé. No dije nada, pero adentro andaba, pero serio, sonría por los labios, pero mi corazón estaba serio. Mire, ¿qué dice la Escritura en Hebreos 10, 19? Así que, hermanos, ¿sabe que es entre hermanos? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Para llegar al Padre, por Jesús y por su sangre. ¿Por qué se menciona su sangre? Porque es lo que nos limpia, hermano. Dios es santo. Dios es santo. Y usted no es salvo porque es perfecto, sino porque es perdonado. Va a ser perfecto cuando Cristo nos levante. Por eso que cuando hablamos de los 3 niveles de santidad, santificación inmediata, santidad inmediata, cuando recibes a Jesús, por lo que dice el Señor, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Santificación progresiva es que tú tienes que seguir creciendo en obediencia, creciendo, poniendo por obra lo que dice la palabra, poniendo por obra lo que dice la palabra, práctico. Y la santificación absoluta o total, cuando la trompeta suene, cuando Cristo venga por su iglesia. Esta naturaleza humana esto mortal será vestido de inmortalidad, esto corruptible será vestido de incorrupción, es decir, un cuerpo semejante al cuerpo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, santo para siempre, para siempre. Pero mientras estemos aquí en la tierra tenemos que aprender a cuidarnos, porque es imposible que no vengan tropiezos. Pero ahí tenemos como garantía la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado. Sigue diciendo así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, es decir, su cuerpo. Fue, como dice la Biblia, fue llevado como cordero al matadero, no abrió su boca, y cuando abrió su boca fue para bendecirnos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. He ahí la necesidad de reconocer por el camino nuevo. El camino es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nuevo, ¿por qué? Y vivo, porque Él vive y permanece para siempre. Cristo, las primicias, Él nos abrió su gloria, Él nos abrió el camino. Gracias por darle esas palmas al Señor Dios Todopoderoso. Por la sangre de Jesús somos santificados, hechos santos y apartados para Dios. Hebreos 13:12 dice, Hebreos 13:12 dice así, dice, por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, te hace santo. Tú eres santo. ¿Te cuesta aceptarlo? Puede ser posible que algunos con una dificultad, porque en la iglesia son una cosa, en la casa son otra, y en el trabajo. En enero son de una manera, en febrero de otra, en noviembre y en diciembre. Sí, como que solicita vacaciones. Está bien tus vacaciones anuales por tu trabajo, pero en el Señor no tenemos vacaciones. Nuestras vacaciones las vamos a ir a pasar
a Calles de Oro. ¿Cuántos bendicen su nombre? No pasaremos, estamos invitados a una de las cenas más grandes, a una de las fiestas de acción de gracias más grandes, pero tome esa palabra, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, te hizo santo. Sí, te hizo santo, te redimió y ya en las manos de Él te justificó por su sangre y ahora dice, tú eres no solo mi hijo. Por eso es que te reitero, debe de creer lo que Dios dice que eres. Debes de saberlo eso, tú eres santo. Tú eres santo, si no, dése una miradita. Es una mirada de santo y de santa. Santa María, Santa Marta, Santa Margarita, Santa Eusebia, ¿sí? San José, San Juan, San Jorge, San Mateo. ¿Sí? Claro, eso dice la palabra, gracias a la sangre bendita del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por darle esas palmas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Es una manera fraternal cuando tú ves en la casa que San José está serio, es que no quiere reír. Cuando ves a Santa Marta que anda seria ahí, truenan los platos en la cocina, ¿no? Pasa a vosotros. Sí, claro. Y eso lo dice Dios. Y como somos santos todavía vestidos de naturaleza humana, por eso es que dice Apocalipsis, dice, el que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. ¿Estamos hasta ahí? Levanten la mano de los que creen que son santos y santas. ¿Crea lo que Dios dice? Viera la que me pasó esta semana, pastor. Por poco empagato. El santo, mano santa, puño santo. Agraos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo, no se ponga el sol en vuestro enojo. Sigue la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted lo cree, déle esas palmas al Señor. Él lo santifica, lo ha santificado con su sangre. Bendito sea el nombre glorioso de Dios. Por la sangre de Jesús, nuestra conciencia también es limpiada de toda culpabilidad y somos libres en cuerpo, mente, alma y espíritu para servir al Señor Jesucristo. Eso dice Hebreos 9:14, para que usted vea que Dios quiere usar su vida. Dice ahí, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, hablando del Espíritu Santo, porque es eterno, porque es Dios, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis ¿a quién? Al Dios vivo. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Por eso alguien alguna vez le dijo a usted, qué vivo te ves ahora. Y dice, dígale de verdad. Que ustedes lo buscan a pelear, lo insultan, antes nada. Ahora, que responda Dios. No venguéis, dice el Señor, porque la venganza será mía. He ahí la necesidad de tomar en cuenta que cuando Dios te perdona, tu conciencia tiene que estar tranquila. Tú sabes, si alguien no te felicitó por lo que tú hiciste, pero es cuenta celestial. Es ahí la necesidad de tomar en cuenta que esa es parte de poder decir, como dijo David, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Tranquilo, hermano. Que tanta tranquilidad, tanta paz que sobrepasa el entendimiento, que algunas veces hasta en las iglesias ven hermanitos que están con los ojos cerrados. No les alcanzó la noche, hermano. Pero vosotros estáis vivos y estáis despiertos. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor, hermano? Aleluya. Paz, tranquilidad, porque no hay culpabilidad de conciencia. Es algo que se sienten en nuestro interior. Entonces tenemos confianza
que no solo logramos estos principios establecidos en la palabra por el favor del Señor y su sangre, sino que entendemos que por la sangre de Cristo el diablo está derrotado. Decimos amén. Por la sangre de Cristo hemos vencido en el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que Él nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Y entendemos que el espíritu bíblico, apocalíptico, nos enseña de esta verdad bíblica. Capítulo 12, versículo 11 de Apocalipsis, dice el texto sagrado allí para cerrar y luego orar al Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 12, 11 dice así en mi Biblia, y espero que lo sea igual en la de usted. 12, 11 dice: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Oiga eso. El diablo te buscará acusar, sea que estés en el ayuno parcial, natural o total. Total, natural y parcial. No importa el ayuno que estés haciendo, y gracias a Dios por ello, porque estás presentando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Gracias a Dios. Pero el enemigo, como es como una gaveta, y lo dije ayer, metido, él buscará siempre cómo estorbarte. Alguien contó, no recuerdo exactamente su nombre, pero es como ilustración, que el diablo lo atacó un día. Él se había lanzado a ser un adorador, un ministrador de la unción del Espíritu Santo que Dios compartía con él. Un hombre visionario. No llegó tan joven a las cosas de Dios. Pasó una etapa de desobediencia a Dios e hizo cosas desagradables. Y un día muy temprano el enemigo lo buscó atacar y le dijo: quiero hablar contigo. Y le mostró una lista. Mirá, le dijo: vos en tal fecha cometiste este pecado, en esta otra fecha cometiste otro pecado. Y le dio un listado de muchos pecados que el hermano había cometido. Y cuando terminó le dijo: diablo, no tienes algo más que se te ha olvidado, porque yo entiendo que de repente se te olvidan las cosas. Algo se te olvidó, le digo. No tienes más, le dijo el diablo. No, pero qué sucio está esto. Y ahora él, consciente de ser un vencedor, le dijo: diablo, escribe lo que sigue. Escribe, Satanás, así como has escrito en mi vida pasada, ahora escribe: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio. Cree lo que dice la palabra. Si la palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, créelo. Si la palabra dice que Dios olvidó nuestro pasado, créelo. Si la palabra de Dios dice que tú eres un santo y una santa, créelo. Si la palabra de Dios dice que todavía no se ha manifestado lo que debemos de ser, créelo. Si la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, créelo, créelo. Si la palabra de Dios dice que Dios es Dios de vivo, créelo y adórale en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre glorioso de Jesucristo. Si la Biblia dice que tú eres un vencedor por la sangre del Cordero, alábalo. Alábalo y exalta su nombre, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, en resumen, la sangre de Jesús es suficiente para pagar el precio, para rescatarnos de las consecuencias del pecado y darnos garantía de vida eterna. La sangre de Jesús nos purifica y nos santifica diariamente nuestra vida. Por fe en este milagro estamos conscientes que el milagro de Cristo en el Calvario es completo, es garantizado cuando Él dijo al Padre: consumado es, diciendo: la obra está completa. La obra está completa. El camino está marcado. Seguridad eterna para los redimidos. Protección eterna para los redimidos por su sangre. ¿Por qué, iglesia? Jesús dijo: el que esté en mis manos, nada ni nadie podrá arrebatarlo. Alábelo y dele gracias por su obra.
Bendito sea el nombre del Señor. Inclina tu rostro y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por la sangre que tú derramaste antes de ir al Calvario, con el único fin de alcanzarme. Sangre del nuevo pacto, sangre que limpia, sangre que redime, sangre que justifica, sangre victoriosa. Me ha limpiado y me ha santificado. Poderoso Señor, que tu Espíritu Santo que respalde esta palabra, esta palabra bendita, esta palabra que produce vida, cual esa sangre viviente, porque el que derramó su sangre en el Calvario vive y permanece para siempre. Bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu grandeza y tu poder. Oh Dios, si entre nos hayan personas que todavía sienten culpabilidad, sienten duda de la obra completa que tú hiciste en el Calvario para salvarnos, este es el momento oportuno en que tú puedes reaccionar. Este es el momento en que tú puedes decirle, Señor, yo creo lo que dice tu palabra. Creo que tu sangre es mi garantía. Te pertenezco a ti. Soy propiedad de ti, Señor. Te pertenezco. Si tú estuviste perseverando en un tiempo y hoy estás en rebeldía, culpando a otros o a otras que te engañaron, que te llevaron a la desobediencia, ¿por qué no dejas de culpar a otros o a otras personas? Y quizás tú mismo te sientes culpable y te golpeas el pecho. Quizás más de una ocasión has dicho, como yo lo hacía antes, por mi culpa, por mi grandísima culpa. No te quedes ahí. Confiesa tus pecados al Señor. Confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Cree en el poder de la sangre de Cristo y esa sangre te limpia. Como dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si tú eres un creyente que por años has venido acarreando culpabilidad, y eso no te hace sentir tranquilo y feliz, Satanás busca ver cómo siembra semilla de duda para que tú dudes de la obra completa de Cristo en el Calvario. Este es el día que se rompa toda maldición. Este es el día que se rompe toda maldición. Que la sangre de Cristo tiene poder. Poder santificador, poder de redención, poder de justificación, pero también poder de victoria. Porque el que la derramó no está muerto, vive y permanece para siempre. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Por primera vez, por segunda o tercera vez, las veces que sean. Pero esto te va a liberar. No trates de ocultar cosas dentro, porque ese terreno le pertenece a Dios, solo que Dios respeta tu albedrío, de libre albedrío. Es decir, si tú te quieres quedar allí, pues, Dios no te obliga, pero te anima. Mira que te mando que te esfuerces. Haz esta oración. Por supuesto, también te animo compartiendo verdades que solo Dios respalda. Haz esta oración. Dice, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Creo que tu sangre me limpia. Te invito que entres a mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Me reconcilio contigo, Señor. Quiero servirte con una conciencia limpia.
quiero servirte con mi testimonio. Quiero servirte con todo mi corazón. Gracias por entrar a mi corazón conforme a tu promesa. Amén, Señor. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor y a esa gente que hizo la oración. Si usted hizo esa oración en casa, muchísimas gracias, le felicitamos. Sea parte de esta cosecha incontenible de almas que el Señor nos está dando antes de su venida. Pero háganos un favorcito. Llame al 26620139 como testimonio que usted hizo una reconciliación con su Señor. Y naturalmente el ministerio de discipulado y evangelismo de esta iglesia, del primer templo de la Asamblea de Dios, le llevará un guía de estudio que le va a ayudar mucho a continuar sirviendo en la obra del Señor. Muchas gracias, no nos cambie. Un aplauso al Señor, iglesia, por sus favores y misericordia. Y si aquí... Amigo, este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente, número 27, Usulután, o comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.